constitucionales. Muchas gracias por invitarme y por escucharme hoy. La verdad que lo que van a discutir en los próximos días es algo muy importante. Leí con atención el dictamen que van a discutir y me gustaría hacer algunos comentarios. Primero, sobre la exposición de motivos. La pobreza es algo que ya se dijo mucho aquí, pero lo diré de manera rápida. Es muy acertado precisar que las personas con discapacidad viven en más pobreza que las personas sin discapacidad. Si además son personas indígenas o afromexicanas, que no está en la iniciativa, sin duda esto se duplica, y también si son mujeres o niñas, porque tiene que tener una perspectiva de género. Sin duda alguna, la persona más pobre de México debe ser una mujer indígena o afrodescendiente con discapacidad. Esto valoro la propuesta de dar pensiones a personas con discapacidad pobres e indígenas, aunque creo que también deberían ser consideradas las personas afrodescendientes. Comenzar por la infancia es siempre una buena apuesta, aunque deja fuera a muchas otras personas, aunque la mitad sean personas mayores ya cubiertas por otra pensión. Hay presupuesto para 1 millón de pensiones y la subsecretaria Ariadna Montiel ya aceptó que hay al menos 2.5 millones con este perfil trazado en las reglas de operación que se acaban de publicar en febrero pasado, hace unos días. Solo se han entregado unas 850,000, como ella lo expuso, por razones diversas, entre ellas robos, falta de bancos, problemas para acceder a comunidades y algo de lo que me gustaría hablarles también más, que es la falta de accesibilidad que tenemos, no solamente, que tenemos en todo el país. Las personas con discapacidad están en todos lados o deberían de estarlo. Es un tema interseccional y transversal, como el de género. Si no pueden estar en las escuelas, en las calles, en los trabajos, es también por las muchas barreras que tienen para lograrlo. Cuando en una familia nace una persona con discapacidad o bien una persona adquiere discapacidad por cualquier situación de la vida, por un accidente, por la violencia, por la diabetes, la familia tiene muchos más gastos que una persona sin discapacidad y muchas más barreras para moverse, para acceder al transporte público, para lo que quieran. Si bien una pensión de 2,550 pesos es una cantidad importante para personas en situación de pobreza, que tienen un ingreso por debajo, hay derechos que van a ser imposibles de garantizar con ese dinero. Una persona con discapacidad no puede hacer su entorno accesible con ese dinero, por ejemplo. Para eso se necesita el Estado. Sobre educación y empleo. Se habla también en la iniciativa de algunas de las barreras estructurales que no permiten el acceso efectivo a derechos. Se habla de la deserción educativa por falta de recursos económicos. Se habla de la falta de empleo, como si fueran cosas aparte. Educación y empleo crean una serpiente que se muerde la cola. Es como el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? No es solo la falta de recursos económicos lo que impide que las personas con discapacidad accedan a estos derechos. Es la falta de capacitación de los maestros, la accesibilidad en las escuelas, en el transporte público y los ajustes que necesariamente se tienen que hacer en escuelas, llamados ajustes razonables para que todos y todas aprendan. Todas estas acciones no las puede solucionar una persona con discapacidad con su pensión. No puede capacitar a los maestros, no puede hacer su entorno accesible, no puede hacer sus propios ajustes. Se plantea esta pensión como una solución, pero es una solución parcial e incompleta. Incluso si es un combo, por así decirlo, pensión para el bienestar más beca para estudiar. La razón por la que los niños y las niñas y adolescentes no van a la escuela no es solo por falta de dinero, sino por otras muchas razones de discriminación estructural y que van acompañados por su condición. ¿Y qué creen? Se necesita al Estado. Si bien se han dado pasos al respecto en leyes para avanzar en esto, la inclusión educativa en México, que comenzó en 1990, ha avanzado muy poco a poco, así como aquí Michú, ¿no? Un poquito para adelante y 2 para atrás. Desde el año pasado, gracias a una iniciativa que tuvo como Cámara de origen esta Cámara, la Cámara de Diputados, uno de los principios de la educación ya consagrado en el artículo 3 constitucional, como bien lo sabe la diputada de La Piña, es la inclusión.
pero esta misma Cámara de Diputados no da recursos suficientes para hacerlo realidad. Tenemos un récord histórico a la baja y no a la alza para el tema. Los centros de atención a estudiantes con discapacidad, por mencionar solamente un caso, que es la única apuesta pública que existe para educación media superior, tiene que rascar de otros programas mes a mes para lograr que sobreviva, según aceptado en una entrevista conmigo, para yo también, el subsecretario Juan Pablo Arroyo. Las becas para estudiantes por sí mismas no elevarán la equidad del sistema educativo para alumnos y alumnas con discapacidad. En cuestión de empleo, por ejemplo, uno de los programas insignia de este gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, solamente 1 de cada 200 integrantes de Jóvenes Construyendo un Futuro tiene una discapacidad. 1 de cada 200. Luego, hay otras, volviendo de nuevo en un análisis de la iniciativa. Hay citas y lecturas parciales, me parece. Se cita la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, tan importante, a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al artículo 1 constitucional, tras su histórica reforma en derechos humanos del 2011, como argumentos para dar estas pensiones. Este artículo, primero, maravilloso, que en 1 o 2 líneas incorpora un universo de derechos para los y las mexicanas al incluir todas las convenciones de derechos humanos que México ha firmado y ratificado, y al incluir también el principio pro persona. Ahí está todo ya, ¿eh? En fin, en esta iniciativa me parece que hay una lectura parcial de ellas. Por ejemplo, el tema de la consulta no se menciona. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece la obligatoriedad de una consulta. Está en el artículo 4, obligaciones generales, numeral 3, que dice: en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluyendo niños y niñas con discapacidad, a través de organizaciones que las representan. En la Suprema Corte de Justicia ya han caído y caerán más leyes completas o parte de leyes por esta falta de consulta. Pero también esta consulta no está reglamentada. Puedo dejarles de tarea que hagamos una consulta para ver cómo desarrollamos la ley de la consulta, es de la principal importancia. Y esta misma iniciativa no se consultó, no se ha consultado. Podrían decir que, bueno, seguramente si se hizo una consulta, muchas personas dirían que sí. Sin embargo, es algo que debe discutirse, me parece, que como parte del proceso parlamentario completo, la consulta. Luego está el tema de un organismo, como bien lo dijo ya Lídice Rincón Gallardo. Está en el artículo 33 de la misma convención y dice: los estados partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán 1 o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la siguiente convención. Me salto, pero bueno, lo pueden consultar. Googleen Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, artículo 33, ahí está clarísimo. Se establecerán a nivel nacional un marco que constará de 1 o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente convención. Eso ya está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene presupuesto, pero no hemos visto que se den pasos en este sentido para hacer un monitoreo efectivo de las cosas que se hacen y propuestas. Ese es un deber ahí pendiente de la CNDH desde hace tiempo. Y luego dice: la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. Es decir, tenemos que tener 1 o varios organismos. Esto ya es una obligación a la que al firmar la convención nos obligamos como país y que además estamos a punto de ser evaluados de nuevo por la ONU este mismo año. Llevamos 1 año y 2 meses de este gobierno y el CONADIS, que está en la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, también citada en la iniciativa, sigue sin tener una persona titular nombrada por el presidente. Es hoy una institución zombie, que medio vive cuando debería estar al 100%, porque hay muchas cosas, muchas, para lograr que las personas con discapacidad sean realmente ciudadanos de este país y vistos con dignidad. Si este gobierno no quiere al CONADIS, está bien,
pero hay que pensar con qué se sustituye. Habría que discutir si el CONADIS funcionó o no, si funcionaba bien o más o menos regular, lo que quieran. Pero tenemos que pensar en alguna solución de cambio institucional, no de la pertinencia de tener un organismo que impulse este cambio necesario para ver a los ciudadanos con todos sus derechos, porque eso nos obliga a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Este gobierno se trae un jaloneo que me deja confundida. En la ONU, Christopher Ballinas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció que se iba a crear un sistema, pero no sabemos nada del sistema. Y el CONADIS ahí sigue con un titular medio nombrado, pero sin realmente operar políticas públicas, ¿no? La iniciativa del Cuarto Constitucional cita la Ley General de la Inclusión solo para argumentar que el uso de acciones afirmativas no son discriminatorias, lo cual está bien. Pero no se menciona que el CONADIS es la promesa que México hizo para el cumplimiento de la Convención. Y sí me gustaría saber de qué manera lo vamos a resolver. Tenemos que resolver esto de alguna manera. Y luego también estaba escuchando con mucha atención a Ariadna Montiel, con quien pues estoy en constante comunicación, con quien también, como Lee dice, ya he decidido por mi salud mental dejarme de pelear y contribuir, ¿no? De parte del presidente, no solamente la entrega de becas. Respondieron todos los candidatos y preguntas para todos. Una hora diputada, Tatiana, personalmente. Las publicamos en conjunto, yo también, y el periódico Milenio. Sin duda estaban las promesas de las pensiones, pero no solo eso. En este texto, escrito en blanco, 1. Crear un instituto de atención a personas con discapacidad y nombrar en ese cargo una persona con y cito al presidente, que se opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil tenga la responsabilidad de organizar, administrar, supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento. Y ya no les leo el segundo párrafo, se los dejo, lo pondré en mis redes sociales, pero menciona claramente que se tiene que cumplir la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, etcétera. El presidente en este mismo texto también dice que hay que apostar por la vida independiente y asumir más responsabilidades de Estado. Y les leo, fíjense qué importante cita del presidente López Obrador, comillas, se asumió que con el simple hecho de hablar de personas con capacidades diferentes y construir teletones, por todos lados se resolvería el problema y la evidencia muestra que no es así y que el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos, con especial énfasis y rapidez a favor de quienes viven en mayores condiciones de desventaja y marginación. Se deben adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. Palabra de López Obrador. ¿Qué hay que hacer para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad? Pues hacer muchas más cosas, porque si solamente damos una pensión, garantizaremos, como ya lo dijo Ariadna Montiel, pues básicamente su supervivencia y su alimentación, pero no el desarrollo de su vida independiente. Y con eso tenemos que dirigirnos a eso y no conformarnos con menos. Otras promesas, como por ejemplo, que en el gobierno se impulsaría una plataforma digital que proporcione información inteligente, útil y actualizada, que sirva al sector de la discapacidad y a sus afectados colaterales. Esto, diputados, diputadas, es urgente. Así como le dice, yo también recibo llamadas desesperadas de madres, sobre todo de madres, de familia, que no saben ni a quién le están hablando, pero que alguien les pasó mi teléfono y les dijo que yo podría ayudar a solucionar, no sé cómo, de alguna manera algo
hay una necesidad importante de información, muy importante. Ya había una plataforma con información en el sexenio de Fox. O sea, ¿cómo es posible que el IDICE o yo, que somos pues organizaciones bien chiquititas, ¿no?, estemos supliendo con información que debería proporcionar el Estado? Esto no es posible. Las mujeres con discapacidad, las mamás de personas con discapacidad, las personas con discapacidad se sienten solas y abandonadas, necesitan información. Y la accesibilidad. Cuando le preguntamos al presidente qué haría para garantizar la accesibilidad, dijo, este aspecto ya está contemplado, no solo eso, se va a supervisar que todos los edificios públicos oficiales o del sector privado cuenten con accesibilidad necesaria, como rampas, puentes, bla, bla, bla. Solamente el 40% de los edificios gubernamentales son accesibles. Y en el tema de cuidados y apoyo a familias, también el presidente se pronunció. Le preguntamos sobre las familias que tienen una persona con discapacidad, que necesitan apoyos, capacitación. Hay un tema de género de nuevo, básicamente son las mujeres. Y él dijo, sí está en proyecto que conjuntamente el DIF, el CONADIS y la sociedad civil se han instituido una serie de mecanismos para atender este problema, como guarderías, estancias, capacitación, escuelas y otros, especialmente para personas con discapacidad. Esto no solamente no se ha cumplido, sino que ha habido un retroceso, me parece. Y además en el tema de cuidados, que ojalá se discuta muy pronto, sí les quiero decir algo muy importante. No es lo mismo niños y niñas que personas mayores y personas con discapacidad adultas, que de nuevo también tienen que ser consultadas con respecto a cómo deben ser estos cuidados, porque no son eternos menores de edad y tienen que tener… pues tienen que decir cómo debe ser esto. En la convención se llama asistencia personal. A las personas con discapacidad les choca que les diga que necesitan ser cuidadas, porque históricamente siempre se les ha tratado como menores de edad. Luego está la violencia. Ya casi voy a terminar, ¿verdad? Bueno, las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual y psicosocial, viven muchísima más violencia. Y esto ni siquiera está visible, no hay datos al respecto. En varias partes del mundo están documentadas crímenes de odio hacia personas con discapacidad, aquí no sabemos al respecto. En Estados Unidos, una fundación documentó que casi la mitad de las personas que mueren a manos de la policía tenían algún tipo de discapacidad, de nuevo, no visible a ojos, ¿no? ¿Cuántos militares y marinos tienen discapacidad resultado de la lucha contra el narco? ¿Cuántos tienen estrés postraumático, que también es una discapacidad? Aprovechando que tengan su atención, les pido, también vengo con tarea, que contemplen de entrada 3 leyes más. Una ley general de accesibilidad, con dientes, que permita que en un plazo, si quieren de 30 años, no me importa, estemos hablando de la posibilidad de tener entornos accesibles. La accesibilidad es el derecho llave a los demás. 2, hay que reglamentar la consulta, si no, la Suprema Corte de Justicia va a seguir tirando leyes por la falta de consulta, y hay que ver cómo debe ser esta consulta. De entrada previa, informada, pero también accesible, en formatos accesibles. Y luego 3, presionar y pensar qué se puede hacer para tener un CONADIS o un organismo o un sistema o lo que quieran que impulse las políticas públicas necesarias. ¿Qué quiero decir con todo esto como conclusión? Dejar claro que, aunque nadie esté en contra de las pensiones para el bienestar, no es para nada lo único que tiene que hacer el Estado mexicano. Dejar claro que el dinero entregado personalmente no resuelve ni derrite las muchas barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Resolverá su día a día, pero no su avance en la sociedad. Por eso en el movimiento de la discapacidad decimos, y este es un hashtag que acuñó, no sé si Margarita Garfias o alguien del movimiento de personas sordas, inclusión, no solo una pensión. Hay muchas más cosas que tienen que hacerse por obligaciones del Estado mexicano, contraídas por la Convención, por la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, por justicia y vaya, hasta por sentido común. A todos nos conviene tener una sociedad que abrace la discapacidad como parte de la diversidad humana, con dignidad, por el solo hecho de que todos vamos hacia la discapacidad y vamos a vivir más años. Y también porque la depresión, que es una discapacidad psicosocial, alcanza ya niveles históricos en este 2020. Entiendo que el gobierno quiere que este apoyo no se quite si llega un gobierno distinto. Entiendo que quieren acallar las críticas de que es un programa clientelar. Si se queda en la Constitución estará garantizado, por lo tanto no hay forma de amedrentar con quitarlo.
Pero yo personalmente creo que no debería quedar en la Constitución una política pública como la única manera de garantizar derechos. Hace falta mucho trabajo más. Espero, lo único que sí les pido es que al defender en tribuna esta iniciativa en cualquier sentido, les quede claro que las solas becas no garantizan un derecho, porque eso sería una mentira. Muchas gracias. Gracias.